El presidente rotatorio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, llegó a Bruselas para participar en la cumbre Unión Europea-CELAC. En entrevista exclusiva con Euronews, Correa explica su receta personal para consolidar un Estado independiente en un momento en que Ecuador es una de las economías en crecimiento de Hispanoamérica. Presidente Rafael Correa, gracias por estar con nosotros. Presidente, en 2014 la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento del PIB de casi el 4%, es decir, más de 3 veces el promedio de la región. ¿Cómo lograron este resultado en un periodo de crisis global y estructural? El año pasado, que fue un año duro para América Latina, crecimos casi 4 veces el promedio de la región. América Latina creció 1.1, Ecuador creció 3.8, pero la parte no petrolera crecimos 4.3. Entonces lo hemos hecho bastante bien con respecto a la región. ¿Cuál ha sido la clave? Entender de economía. Saber que la base, la clave, lo fundamental es proteger la producción, el empleo nacional y generar más producción y empleo. Entonces no hemos caído en esos cantos de sirena del sálvese quien pueda, del mercado libre y sobreviva quien sobreviva. Entonces, hemos tenido políticas que han privilegiado nuestra producción, nuestro empleo y también una importante inversión pública, que a su vez atrae inversión privada, porque sobre todo inversión en infraestructura, energía, educación, etc. Miren, los latinoamericanos somos expertos en crisis, porque las hemos sufrido todas. Y vemos con preocupación que Europa comete los mismos errores. El caso de Grecia. O sea, todas las condiciones que le imponen, paquetes del Fondo Monetario, eso lo vivimos, somos expertos en eso los latinoamericanos. Y eso no buscaba superar la crisis, buscaba licuar la deuda. Es decir, por un lado le da plata el Fondo Monetario, pero le impone una serie de condiciones, reducción de salarios, eliminación de subsidios, sacar a la gente del sector público, etc., nada de inversión, para que se liberen a su vez esos recursos, no se queden en el país y sirvan para pagar la deuda privada. Y al final los países quedan endeudados con los multilaterales y se garantizó el pago de la deuda privada, pero la gente no obtuvo nada, no se salió rápidamente de la crisis. Entonces vemos que se está repitiendo lo mismo en Europa, o también la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos en función de una supuesta ciencia, que en verdad es pura ideología y puros intereses. ¿Usted no cree que es un problema vivir más allá de sus propias posibilidades? Vea, es que en inglés todo eso lo hemos vivido. Esa fue la crisis de la deuda de inicio de los 80 en América Latina. Antes del 76 ya no venía un banquero a América Latina ni de turista. Después del 76 empezaron a llegar una fila de banqueros a los ministerios de Economía con los respectivos maletines de coima para colocar créditos hasta por armamentos y en dictaduras, no en democracia. Y se generó una gran deuda latinoamericana. Y los medios de comunicación contribuyen a aquello, y las teorías económicas, que el endeudamiento agresivo, porque con los proyectos súper rentables vamos a poder pagar ese endeudamiento. ¿Qué es lo que había pasado en realidad? Que con el segundo shock petrolero, los países árabes tenían exceso de dólares, que los colocaron en los bancos del primer mundo. Y el negocio de los bancos no es guardar dólares, es colocarlos. Y ya no había dónde colocarlos. Y miraron con buenos ojos a América Latina. Creyeron que los países no podían quebrar. Hasta el año 82, en que México dijo, no puedo seguir pagando la deuda. Y llegaron a la brillante conclusión que era un problema en inglés de overborrowing. Pedimos demasiado prestado. Pero nunca dijeron que era un problema de overlending, que dieron demasiado prestado. Y sabían las condiciones de algunos países. Y era deuda corrupta con coimas, y era para armamento, y era para dictaduras. Entonces usted me puede decir que los bancos no sabían la situación de Grecia, el inmenso déficit fiscal por más que disfrazaran las cifras. Y ahora resulta que toda la responsabilidad es de Grecia, la responsabilidad es al menos compartida. Y de ahí viene también la solución. Con esas experiencias que hemos tenido, además de nuestra formación de economistas, y soy el primer presidente economista en la historia del país y tenemos un gran equipo de economistas en el gobierno, somos muy cuidadosos, ¿no?, en el perfil del endeudamiento. Entonces nos endeudamos, por ejemplo, se prohibió en la Constitución endeudarse para proyectos sociales, porque esa era la paradoja. Por un lado nos exprimían para que paguemos una deuda ilegítima y como faltaba, hasta para lo más elemental, para los hospitales, para las escuelas, venía el Banco Mundial, el Fondo Monetario, tengan estos créditos para la parte social y ellos quedaban como las personas de buen corazón. Para la parte social puede tener un gran retorno social, pero usted necesita dólares para pagar dólares. Y venían nuevos cuellos de botella y nuevas crisis. Entonces, por ejemplo, ahora uno solo se puede endeudar para proyectos productivos, proyectos de infraestructura que generen retorno en dólares. Entonces somos muy cuidadosos con el perfil de la deuda, somos muy cuidadosos con nuestro plan de inversiones y a dónde va ese financiamiento. Necesitamos financiamiento, tenemos capacidad de pago,
pero son financiamientos para proyectos altamente rentables. Ecuador intenta desarrollarse a todos los niveles. Venezuela apostó mucho sobre los ingresos del crudo. Una vez que el precio se derrumbó, el país cayó en la crisis. Pero quiero decirles que Venezuela era mucho más dependiente del petróleo que lo que era Ecuador. Y eso no se puede acabar en 2 años, en 10 años, 20 años. Son cambios estructurales profundos. Es la industrialización, es el desarrollo. Y según usted, Caracas cometió errores. Por ejemplo, el sistema cambiario. Un tipo de cambio tan controlado como el venezolano es bueno en el corto plazo, pero no se puede mantener en el largo plazo. Y por eso aparecen mercados negros, diferenciales entre la cotización oficial y la cotización en las calles, y eso genera grandes distorsiones, corruptelas, etc. Entonces ellos están conscientes de aquello, pero significa hacer reformas legales, incluso constitucionales, etc. Entonces no es tan fácil. Más toda la oposición que tienen que enfrentar día a día, que es una oposición que no le quepa la menor duda, no es democrática, es desestabilizadora. ¿Y cuál es la relación con el Reino Unido? A pesar del caso de Julian Assange, Assange puede pasar toda su vida en nuestra embajada y siempre será bienvenido, pero mañana mismo se puede solucionar el problema si Gran Bretaña otorga el salvoconducto. Por un instante imagínense si fuera nuestro caso. Tuviéramos un refugiado europeo en una embajada europea en Quito y lo tuviéramos 3 años sin darle salvoconducto. Ya nos hubieran llamado dictadores, fascistas, nos tendrían en la Corte Penal Internacional. No entendemos por qué Gran Bretaña no da el salvoconducto. Y esa declaración se la puede tomar, de acuerdo a la ley sueca, siempre se lo puede hacer, se la puede tomar en la propia embajada de Ecuador en Londres. ¿Por qué no se lo ha hecho antes? Ahora lo van a hacer, para que no prescriba el delito que se está investigando. ¿Pero por qué no se hizo antes? Entonces, la solución está en manos de Gran Bretaña y Suecia. La pregunta que me acaba de decir a mí, como Ecuador se la tiene que hacer con todo respeto a Suecia y a Gran Bretaña. Ellos pueden solucionar mañana este problema. mucha gente se hace esta pregunta. ¿Usted nunca se sintió explotado por Julian Assange? El asilo no le damos porque estamos de acuerdo con lo que hizo Julian Assange. Yo creo que como Estado, todo Estado tiene derecho a mantener cierta información confidencial, aunque algunos Wikileaks que publicó son terribles, ¿no? Eso demuestra deshonestidad, abusos. En todo caso, nosotros no compartimos los procedimientos. O sea, si se hizo algo ilegal, tiene que ser sancionado. El fin no justifica los medios. Pero no es por eso que se le ha dado el asilo a Assange. A Assange se le ha dado el asilo porque no había garantías del debido proceso. Recuerden que incluso algunos fanáticos en Estados Unidos invocaban una ley, me parece que es la ley patriota, que implica la pena de muerte pues, contra Assange. Por eso se le otorga el asilo, no porque estemos de acuerdo con los procedimientos que utilizó para acceder a esta información. Gracias, presidente. Esa es parte de la respuesta, lo que ha hecho Europa. Gracias, presidente. Okay.